Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Vanguardia Mexicana. Tuve un problema técnico. Estamos aquí con David Fernández Valdés, escritor del libro de Leyenda Negra, Jaque Mate la Leyenda Negra, una guerrilla cultural. Aquí tendremos una conversación muy interesante, lo importante que es darle batalla a la leyenda negra. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, y encantado de estar aquí en tu programa. También quiero aprovechar para saludar a vuestra audiencia, que estoy seguro que está en toda la iberofonía. Por eso digo buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque seguro que nos van a ver en diferentes usos horarios. Claro que sí. Bueno, David ha escrito un libro muy interesante que le hemos dado un vistazo bastante bueno de la referencia y la importancia que tiene la leyenda negra y cómo no, cómo tenemos que nosotros darle una estrategia, es más que nada una estrategia, darle batalla a esta batalla. Entonces, David, no sé si podamos empezar más o menos en cómo, una premisa, cómo empezaste a darte cuenta, primero de la leyenda negra, tal, cómo nació para ti escribir un libro como este, que es una estrategia bastante buena, que puede ser una guía pues para todo Iberoamérica, España, la iberofonía como tal, ¿no? Sí, pues muy bien, pues bueno, pues como muchas veces escribir un libro es un largo proceso de maduración. Es algo que va poco a poco, digamos, ocurriendo, gracias a experiencias personales y ideas que vas dándole vueltas en el día a día. Y un poquitín, para resumir la razón de escribir este libro, siempre indico tres momentos o tres factores. El primero fue la experiencia vital. He vivido fuera de España, en varios países, y siempre me daba cuenta que esa imagen que había tenido de España desde que era pequeño en España, porque yo me eduqué, yo hice la educación básica y la universidad en España, esa idea negativa también se veía fuera. Entonces era muy fácil ver que en varios países algunos estereotipos neurolegendarios estaban vigentes, gracias al cine, a la televisión, obviamente. Pero eso que veía yo en el extranjero era algo que también me resonaba de lo que había estudiado yo en el colegio. O que las mismas series de televisión que veía una persona en Francia o en Alemania, las veo también. Y siempre, en algunas de ellas, había siempre esa connotación neurolegendaria. Entonces, siempre, no sé por qué, en cualquier película de vaqueros, cuando salía un mexicano, pues normalmente era un bandido, era una persona pobre que vivía en un pueblo miserable y que era incapaz de gestionar su propia vida. Y siempre tenía que venir ayuda de alguien que venía del norte. Las series de mafiosos, pues siempre había alguien con un nombre hispano, o eran colombianos, o eran mexicanos, o eran cubanos, pero en fin, había siempre un patrón que se repetía. Bueno, no vamos a hablar, por supuesto, de cualquier película de piratas o película que tenga que ver con la conquista. Siempre había esos mensajes que se repetían, obviamente, pero también esto se extendía también por ejemplo, a una película muy conocida en los años 80, El nombre de la rosa, donde siempre indico que el malo era un señor de Burgos, un poco la idea del inquisidor. Entonces siempre lleva unos arquetipos que se iban repitiendo. Entonces, algo que había vivido yo en España, una idea negativa, una representación siempre a la baja de tu país y tu historia, también lo veía fuera. Otro factor importante fue, en 2008, hubo una crisis financiera en Europa muy, muy importante. Fue una crisis financiera, pero después fue una crisis económica que hizo que mucha gente se fuera al paro, muchas empresas cerraron, y eso generó en Europa un debate entre el norte y el sur, es decir, entre el norte, podemos hablar Finlandia, Alemania, Holanda, que exigía un sur vago y perezoso, que había que ser más riguroso en las cuentas públicas, había que saber bien gastar el dinero. Entonces, eso también, no digo que ni fuera verdad ni mentira, pero ese relato rememoraba un poquitín también esa idea del norte pruebo trabajador frente a un sur vago. Y en 2008-2009 se popularizó aquí en Europa el término pigs, cerdos, en inglés, que era el acrónimo en inglés de los países que componen el sur para, digamos, a grosso modo, que era Portugal, Italia, Grecia y España. Y entonces esa retórica de superioridad del norte frente al sur estuvo en boga durante 2 o 3 años. Que eso me hizo pensar, bueno, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Que tenemos un problema con la buena gestión o con el buen gobierno? No digo ni que fuera verdad ni mentira, pero era una retórica que se repetía. Y después otro factor importante fue el golpe de Estado de la democracia en España en 2017, en el que cuando el gobierno español tomó las medidas necesarias para salvar la democracia y preservar la unidad de España, pues
en muchos países de Europa, en muchos países que los consideramos amigos, socios y aliados, muchos medios de comunicación, no sé por la razón que fuera, empezaron a revivir muchos de estos estereotipos de la España negra, de la Inquisición, o sea, una España inquisitorial que no admite la libertad y la democracia, la violencia como única forma de resolver los problemas. También había esa retórica de que Cataluña era muy rica y que el resto de España le robaba, y que recuerda ahora un poquitín ese relato de devuélvame el oro, ¿dónde está el oro? Es decir, como si España fuera un país depredador y que se dedicara siempre a parasitar a otros. Entonces, eso me recordó mensajes que estaban ahí un poco latentes y que siempre llegaban a la misma conclusión: España era un error. La prueba era un error que todas las colonias, como dicen algunos, se independizaron de España porque no querían saber nada. Y un paso lógico después de las independencias de México, Argentina y después de Cuba tenía que ser la República de Cataluña. Entonces ahí hay un muy interesante porque se puede ver una línea de continuidad entre Simón Bolívar con su discurso contra España, con su mensaje contra España, con lo que pasó en Cataluña, con un sector de la población. Entonces, estos tres factores, la experiencia vital, la crisis del 2008 y el golpe de Estado en Cataluña, me hicieron pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? No es algo, digamos, momentáneo o circunstancial, sino es algo recurrente. Y entonces, por ese año 2017-18, leí Imperofobia, Leyenda Negra, de María Elvira Recabera, que fue para mí un parteaguas, y fue como para mucha gente, porque es un libro que se vendió es un ensayo histórico de casi 500 páginas, se vendió casi 200.000 ejemplares, que eso es una barbaridad. Pues me abrió los ojos como a muchos. Y entonces yo, gracias a ese libro, comprendí que todas esas narrativas que había visto desde pequeño, no solamente en el cine, sino también en los dibujos animados, recomiendo siempre a la audiencia que vaya a YouTube y que busque Érase una vez el hombre, que es una serie de dibujos animados de producción francesa de finales de los años 70, donde hay un capítulo explícito al siglo de oro español. Y entonces, vuestra audiencia va a poder comprobar cómo todos los estereotipos negros legendarios se presentan sin ningún tipo de complejo. Una producción, repito, para niños. Entonces, ese libro me hizo comprender que la historia que nos habían contado de España, y bueno, ya hablo de España, pero mutandis mutandi y de Hispanoamérica, había sido contada de una manera con un objetivo claro. El objetivo claro es generar personas con un complejo de inferioridad y con una falta de confianza. Porque claro, tu historia es un ciclo de fracasos y de derrotas en todos los sentidos, pues es algo histórico, o sea, es algo de década tras década, de una manera continua, y cuando pareces que estás sacando la cabeza del agua, ¡pumba!, vuelve otra vez a recordártelo siempre. Entonces, bueno, medios de comunicación, películas, un sistema educativo, que por lo que voy conociendo de México, vuestro sistema educativo también hace hincapié en un discurso negro legendario, instituciones políticas administrativas y sociedad civil, con una cantidad de organizaciones no gubernamentales que desde hace 15 o 20 años nos recuerdan cada 12 de octubre que no hay nada que celebrar, cuando todo lo contrario. Sí, constantemente se bombardea ese mensaje. Y entonces, ante esa situación, dije, ¿qué puedo hacer? Y pensé que lo más útil sería hacer algo concreto y algo que la mayoría de la gente pudiera hacer. Entonces pensé que, habiendo al día de hoy muchísimos y muy buenos libros que te explican qué es la Leyenda Negra, quién la promueve, por qué la promueve, dónde están esos que promueven la Leyenda Negra, pensé que faltaba el cómo podemos luchar contra la Leyenda Negra. Ese fue el objetivo del libro. Hacer un manual, un plan de acción para luchar contra la Leyenda Negra. Y eso fue la razón por la que llamé el libro Jaque Mate, Leyenda Negra, Manual de Guerrilla Cultural. Porque lo que quería es presentar una obra simple, fácil de leer, para que las personas que, como yo, habían caído del caballo, o como dice Carlos Leáñez Aristimuño, tuve mi aragnórisis, o sea, me di cuenta de mi papel en esta historia que se llama La Hispanidad, podía hacer algo. ¿Y qué podía hacer? Pues echarme al monte y convertirme en un guerrillero cultural gracias a la tableta, al ordenador, al teléfono, a la cuenta corriente, a la impresora, y, en la medida de lo posible, dar la batalla. Y entonces con este libro quería ofrecer a todas las personas, que sé que cada vez hay más personas, no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, también en Guinea Ecuatorial, lo que fue la Hispanidad, que quieren, digamos, dar la batalla, luchar contra la Leyenda Negra. Y ese fue el objetivo, fue la razón de escribir el libro, mi experiencia personal, y sobre todo dar una respuesta de una manera concreta a la Leyenda Negra y a sus efectos perniciosos, que veremos más tarde, que son muchos y sobre todo que perduran en el tiempo y en el espacio, porque no solamente es España. Repito, todo lo que voy a decir hoy
sobre la leyenda negra, y me refiero a España, perfectamente un 99% se puede aplicar a las 20 repúblicas hispanoamericanas. Sí, es tremendamente, es muy raro, es muy curioso que la manera, sí, un relato personal es que yo podría decir que estoy bombardeado de leyenda negra prácticamente desde que tengo conciencia. Y no es que a lo mejor en el esquema educativo te digan como tal que, que España es lo peor o que los conquistadores, sino que es incluso los maestros. Pensaba yo, cómo no va a ser doloroso para el mexicano promedio, para el iberoamericano, para el iberófono, darse cuenta de todo eso? Si es un un balde de agua fría que te impresiona y te deja en shock por momento, por mucho. Tienes que empezar a asimilarlo porque yo de mi, digamos, corta edad, estuve bombardeado constantemente por años de esa leyenda negra de la cual incluso yo pude haber sido partícipe, porque a mí me ha gustado la historia desde pequeño, decir las cosas sin saber lo que estaban diciendo. Entonces, cuando te das cuenta, te quedas helado de pensarlo. Y ahora, David, una cosa, ya hemos hablado más o menos un poco de lo que es. ¿Qué podemos los maestros, nosotros como personas comunes que vivimos pues el diario, ¿no? ¿Cómo podemos, qué consejos o qué palabras nos puedes dar o cómo podemos hacer, aparte de la estrategia que dices tú, para luchar contra la leyenda negra y todo eso en general, para que el profesor pues sienta esa fuerza, ¿no? Ese fuego por dentro que para poder erradicar la leyenda negra? Porque yo creo que los maestros, dándose cuenta de muchas cosas, van a dejar de decir en el fondo lo que creen que está bien. ¿Qué estrategias has pensado tú o expones en el libro? Sí, pues bueno, la educación es fundamental, es una, digamos, es el área que empiezo el libro, es la primera área que analizo. El libro presento 5 áreas de la sociedad que son, yo creo, fundamentales para dar la lucha contra la leyenda negra: es la educación, los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, arte, instituciones políticas administrativas, y la quinta, la sociedad civil. Obviamente la educación es la más importante, digamos, en este proceso de inculcación de la leyenda negra, porque es donde los niños desde pequeños, bueno, van con 3 años al colegio, entran en el sistema educativo y están ahí desde los 3 hasta los 18 años. Bueno, y si hacen estudios universitarios hasta los 23, pongamos, por ejemplo. Eso es un periodo muy importante de tu vida, sobre todo es el periodo en que te vas formando. Y es donde a través de la educación te dan las herramientas para comprender la realidad que te rodea. No solamente tienes que saber leer, tienes que sumar, restar, multiplicar, sino también tienes que saber, hay la asignatura de historia, que me parece muy importante, porque es la que te permite situarte en el mundo, saber de dónde vienes y a dónde puedes ir. Y obviamente la leyenda negra se difunde primordialmente a través de la asignatura de historia. También se hace a través de las asignaturas de literatura, de filosofía, geografía, en función, pero yo creo que es la asignatura de historia donde verdaderamente se puede ver, digamos, los mensajes negrolegendarios con mucha claridad. Pues es el caso español, hablo, pero me parece que por lo que me dices no debe ser muy diferente del caso mexicano. Yo creo que hay una pedagogía que se basa en la derrota, en la exaltación en recalcar las derrotas, los fracasos, y también una vergüenza, es decir, que esa vergüenza como consecuencia de estar repitiendo continuamente, hablo de derrotas militares, notablemente el caso español, o fracasos desde el punto de vista como sociedad. No llegamos a la Revolución Industrial, no tuvimos la Revolución Francesa, nos equivocamos de Dios al no ser protestantes. Eso te genera una frustración y un sentimiento de fracaso. Y obviamente esto lleva a la idea de avergonzarte de lo que eres. Y como consecuencia quieres aspirar a ser otra cosa. Y entonces es donde entra, digamos, también el factor externo de cómo la leyenda negra se ha utilizado como arma política. Entonces eso se genera, es muy interesante porque una parte, digamos, los países como ciertos países que han configurado el Occidente, como son el Triángulo de la Modernidad, París, Londres, Berlín, si quieres añadimos a Washington, en su relato, siempre han tenido en su relato nacional un elemento fuerte antihispánico y anticatólico. Y al ser los países que han configurado la modernidad, pues como resultado muchos de los contenidos culturales audiovisuales siempre en el fondo hay ese relato negrolegendario. Óperas, obras literarias, películas, series de televisión, dibujos animados. Incluso las noticias o el ¿Perdón? fútbol. Que incluso las noticias o el fútbol. Sí, ¿Sabes bueno, cómo se llama el estadio más importante de México?
hablando de leyenda negra. Pues Estadio Azteca. Azteca, sí, 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 sí. Sí, bueno, porque ese es otro aspecto de la leyenda negra, digamos que por eso la educación es muy importante, porque por una parte, en el caso hispanoamericano, la creación de esos estados nacionales se fundamenta en la leyenda negra, porque si no, no tiene sentido haberte seccionado de la monarquía hispánica. Tenía que haber una razón de fuerza mayor para llegar a unas guerras civiles y provocar la secesión. Y eso te lo da la leyenda negra. Eso desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, esos países que acabo de denominar, en su relato nacional es fundamental el papel de luchar contra España. Pues, ejemplos, Francia, la Ilustración es notablemente antiespañola. Hay la famosa frase de Masson de Morvilliers que le debe España a la historia y nada. O podemos ir a Alemania, no solamente con los escritos de Lutero, pero también el canciller Otto von Bismarck, el creador de la Alemania unificada, llevó una campaña contra el catolicismo, la Kulturkampf, pero lo interesante es que su enemigo, digamos, a batir era San Ignacio de Loyola. Entonces, ese componente anticatólico, antihispano, mezclado muchas veces, que para algunos es difícil de separar, ha sido fundamental en esos países. Obviamente, en el Reino Unido tenemos desde la Armada Invencible a la lucha contra los católicos, los jesuitas, el miedo a la invasión española, la lucha después también, esa lucha que hubo después en América por el control geopolítico del continente americano, que en el caso de Inglaterra, la leyenda negra, como dice Marcelo Gullo, se llevó a un arma geopolítica y tenía una dimensión no solamente geopolítica, sino también una dimensión teológica, casi, lucha entre el catolicismo y un protestantismo. Y después tenemos en Estados Unidos, con la llegada de los peregrinos, que eran puritanos, que se habían ido o los habían echado de Inglaterra para construir la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, y obviamente tenía no solamente ese componente anticatólico y antiespañol por las guerras de religión del siglo XVII en Europa, sino también a medida que los Estados Unidos como nación se fue expandiendo, obviamente tenían, digamos, entre ellos y sus objetivos finales, primero España y después México, que al fin y al cabo era la Nueva España. Y vemos otra muy interesante como en Norteamérica, la Nueva España y en la Nueva Inglaterra seguía librando esa batalla. Por tanto, repito, esos tres países, sobre todo los Estados Unidos con Hollywood, han elaborado muchos contenidos audiovisuales que de una manera u otra tienen ese componente antihispánico. Hay un libro magnífico, Hollywood contra España, que presenta, hace una recopilación de películas en las que se ve claramente ese contenido antihispánico, que no es que eran películas que hacían en los años 50, entonces, se puede comprender, ¿no? Perfectamente se pueden ver series de televisión donde se repite ese mensaje. En el legendario se me viene a la cabeza una película de Marvel sobre unos superhéroes en el que la escena es la toma de la Ciudad de México, y después otra serie de dibujos animados de Marvel, What If, que me parece ser el español que hubiera pasado, en el que es un pastiche completamente sin sentido, pero el espectador tiene muy claro quién es el malo en la película. Sí. Entonces, son ejemplos que quiero para ilustrar que esto, que la utilización de la historia como un arma es algo que pervive todavía. Y entonces, por eso la educación es fundamental, porque, ya prepara a los niños desde pequeños para que lo que vean en la televisión o en el cine esté en consonancia con lo que hayan estudiado. Y, por tanto, refuerza el mensaje. Entonces, la educación es fundamental. Y en el libro propongo varias acciones en las que, entre ellas, indico la reforma de los sistemas educativos, es fundamental. El papel que tienen que jugar los profesores y los padres de alumnos, a través de las asociaciones de padres de alumnos, para, si encuentran un contenido neurológico en el libro, denunciar. Y obviamente es un trabajo arduo, muy complicado, porque en el caso tanto de España como en el de México, pues de una cierta manera hay intereses muy poderosos en los sistemas educativos para continuar con el status quo, mantener el status quo en el legendario. Sí. Y es tremendamente curioso cómo los poderes anglosajones intentaron siempre apoderar de lo que es la América española, ¿no? Un resumen así muy, muy pronto a lo que es, estoy estudiando mucho precisamente lo que es el nacionalismo mexicano y dónde se funda, por qué se llama México, tal, ¿no? Y Estados Unidos, desde su formación, desde los padres fundadores, desde George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre otros, tenían muy claro qué es lo que querían en su política de Estado. Nació como un país confederado, y
ellos sabían precisamente que tenían que abrir paso hacia el Pacífico. ¿A costa de qué? En ese momento, de lo que fuera. De la Nueva España, de Oregon, que era británica, y contra lo que fuera, ¿no? Entonces, tú investiga uno las cartas de Jefferson, de otros políticos, entre la correspondencia de tal y tal, y te das cuenta de que ni la doctrina Monroe, que se emitió en 1823, no fue ni siquiera una política de ese momento, o de ese año, o de esa administración de Jane Monroe, sino que se venía gestando desde los padres fundadores, desde Thomas Jefferson. Cartas de 1789, cuando Jefferson era precónsul y vivía en París, cuando tuvo una misión como tal de cónsul en París. Hay correspondencia donde dice lo importante que es hacerse de Florida, lo importante que es hacerse de Cuba y la importancia de expandirse hacia el oeste. Cuando se ven ese caída o ese debilitamiento del Imperio Español, y cómo se ven las gestiones de Carlos IV y de Fernando VII, que ven que tambalean, que su poder político no es como tal, después de la Revolución Francesa. Entonces los padres fundadores de Estados Unidos empiezan a dar cuenta que tienen una gran oportunidad y que se está abriendo una ventana de oportunidad para poder entrar ahí. ¿Cuáles? Ellos supieron tener estratégicamente una paciencia, porque si sabían que si el Imperio Español caía antes de que ellos estuvieran preparados, iba a haber invasiones tanto francesas como inglesas en la América Española. Entonces, ellos, sus políticas de Estado como política exterior, sí, en ese momento, en 1800, principios de 1800 hasta 1810, se empiezan a dar cuenta que hay una guerra civil, que es una guerra civil española, que es una guerra civil entre los reinos del Imperio Español. Entonces, tienen que esperar a que se debilite el Imperio Español para poder entrar ellos. Pero las políticas también exteriores era darse cuenta a los insurgentes que Estados Unidos era el mejor aliado económico, y lo que les convenía a ellos era apartarse de Europa. Entonces, desde el inicio se empieza a impregnar esa leyenda negra contra España. ¿Por qué? Porque hay que apartar a España de América. Hay que hacerlo completamente aparte. Hay que romper el vínculo. De Inglaterra era fragmentar a América como tal. Sí. Y en la Nueva España, la política exterior es muy fuerte en lo que es actualmente México, con Joel Robert Poinsett, no sé si lo ubiques. Sí, lo conozco, sé, bueno, oí hablar de él y digamos que encaja perfectamente en una secuencia de hechos a lo largo de décadas y de siglos. Es decir, la necesidad de los Estados Unidos de no tener como vecino a un gigante. Es un principio, yo creo, básico de geopolítica. Los Estados Unidos, como hiciste con los padres fundadores, con una élite de gobernante capaz, eran conscientes de sus debilidades y sus oportunidades y la fuerza que podían tener y los objetivos que tenían en mente, impulsados por una idea del destino manifiesto, y bueno, y toda esa idea de que son el pueblo elegido, y bueno, toda una lectura del Nuevo Testamento, y que son la Nueva Jerusalén, el nuevo pueblo elegido, y por tanto los que están enfrente son los nuevos filisteos. Entonces no duelen prenda exterminarlos, como hizo Saúl con los alabartitas. Entonces, obviamente sí, ese embajador fue el que ya en México trabajó para la prédica de la Leyenda Negra y la división. Es decir, su trabajo era dividir, fragmentar. Fragmentar, sí. Crear la suficiente intriga en el poder político y social para poder fragmentar a la Nueva España. Porque tanto los ingleses como los estadounidenses pensaban como la nación más favorecida o la nación privilegiada. Y no nos sorprenda que aquí en México la política de Estado sea negrolegendaria, puesto que desde ese momento, desde el nacimiento, y cuando abdica Agustín Iturbide y empieza a proclamarse el México republicano, que nos llamamos Estados Unidos mexicanos. Y ahora, desde ahí está como la influencia estadounidense, ¿no? ¿Cómo impregna? Porque se da cuenta Poinsett que en la sociedad, dentro de la sociedad, siempre hay como un sueño o una añoranza del México prehispánico. Como que siempre pensaban la misma sociedad de que hubo un momento bonito de manera prehispánica. No tenían todavía tan arraigada la leyenda negra, pero eso pensaban. Y Ponce se dio cuenta que había una grieta ahí impuesta, en la que podía empezar a meter esa intriga, a empezar a hacer esa seducción de la política
de todo México. Entonces, desde ese momento, desde el nacimiento de México, está impregnada la leyenda negra. Y la política actual, y la política desde México republicano, se construyó contra la hispanidad. Correcto. Pero estar contra España, ser antihispano, es ser antimexicano en el fondo, porque no sabes realmente lo que eres. Entonces, por eso para el mexicano es tan difícil esa leyenda negra. Y tú qué estrategias has pensado, tu libro lo expones mejor, pero que nos lo expliques, desde nosotros en el nivel en el que estamos, ¿no? En el nivel, digamos, más bajo, porque vamos a ir nadando contra corriente. ¿Qué podemos hacer nosotros, todos los iberéfonos, todos los hispanos? Bueno, pues lo primero es ser conscientes de dónde estamos, de nuestras limitaciones, en el sentido de que, como acabamos de decir, estamos en contracorriente, tenemos digamos, el establishment está a favor de la leyenda negra y hay mucha gente que está cómoda con esta situación. Eso yo creo que es constatar lo que está pasando. Al mismo tiempo hay que saber que hay una diferencia entre poder y gobierno. Una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es tener el poder en la sociedad. Eso es cierto. Y es ahí donde hago incido en las 5 áreas. Es decir, nosotros no necesitamos para desnegrolegendarizar México, que obviamente es una tarea hercúlea y que va a llevar muchísimo tiempo y muchos recursos, pero se puede hacer ese trabajo a partir de las 5 áreas, sin necesidad de tener un partido político y llegar al poder. Yo creo que desde abajo hacia arriba, en medida de nuestras posibilidades, podemos ir ganando espacios en esas áreas. Cogemos el caso de la educación. ¿Cómo? Pues algún profesor desde su aula, siempre respetando el marco legal, va a buscar la manera de contar una historia libre de la leyenda negra, verídica, positiva y contextualizada. Puede asociarse con otros profesores, puede asociarse con padres de alumnos que supongo que que piensan igual. Puede incluso crear un sindicato. Pueden también ellos, otros profesores o padres o personas o colaboradores, elaborar programas educativos libres de leyenda negra que se ofrezca gratuitamente. Por ejemplo, hay una iniciativa en España que se llama Historia Contexto, que ha sido un grupo de personas, incluso profesores, que han colgado en la red manuales de historia secundaria libres de leyenda negra, de manera gratuita y desinteresada. Y cualquier profesor que quiera se los puede bajar y utilizar ese material para que lo den en clase. Obviamente me estás diciendo, David, pero eso es una gota, es un océano. Sí, pero a medida que haya más gotas, vamos haciendo más. Y sobre todo lo importante que hay mucha gente que piensa como nosotros, pero por razones X o Z no se atreve a dar el paso. Bien por miedo, bien porque me voy a estar yo solo, bien porque puede tener represalias. Pero lo importante es ver que hay gente que piensa como tú y que podéis hacer cosas juntos. Repito, es un proceso muy largo, pero la gran ventaja que tenemos es que estamos acostumbrados a ir contracorriente, es decir, a luchar contra los elementos. Es decir, en un entrenamiento se podría decir que estamos entrenados para ir a jugar el partido. En cambio, los que tenemos enfrente son gente que no tiene que entrenar porque lo tiene todo dado. Entonces, cuando tengamos que jugar el partido, lo lógico es que les ganemos. Porque la gente, me imagino por lo que estás contando en México, en España, gente que ha tenido un discurso legendario, han disfrutado de las prebendas del poder de las últimas décadas. Entonces, no sabe lo que es hacer las cosas nadando a contracorriente, que suponga un gasto en dinero, en tiempo, etcétera. Bueno, por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 2:30, bueno, ahí son las 3:30 en México, aquí son las 9:30, no, sí, 10 ya. Perfectamente podemos estar cada uno haciendo algo mucho más, digamos, mucho más placentero o mucho más relajante, pero estamos aquí. Entonces eso ya nos da una predisposición a que cuando hay que dar la batalla vamos a poder aguantar, vamos a poder dar el paso al frente. Mientras alguno que ha estado pastando en el erario público, pues a la primera de cambio no va a querer tener problemas, porque nunca tiene problemas. Sí. Eso, hablo de educación. Haciendo músculo, claro. ¿Perdón? Haciendo músculo, digo. Exacto, es como el que va a entrenar todos los días a correr. Pues el maratón tarde o temprano lo correrá. El que nunca se ha entrenado y al contrario está viendo la tele, comiendo y bebiendo, viendo la televisión, va a ser muy difícil que corra el maratón. Sí. Entonces, en México, la verdad es que trabajamos mucho. No es por nada, pero los mexicanos somos muy trabajadores. Y es curioso cuando entre nosotros, la clase obrera, vemos a alguna persona que la ha tenido fácil, decimos, esa persona no la ha perreado. A eso nos referimos, ¿no? Si no sabes lo que implica el trabajo, no valoras y no vas haciendo esos
ese callo o ese músculo para poder enfrentar la vida como tal, ¿no? Músculo. Y esta batalla es una batalla, una guerra con batallas. Obviamente, como digo, manual de guerrilla cultural, porque no tenemos que aprovecharnos de las circunstancias. La guerrilla, al fin y al cabo, es un grupo descoordinado de personas que, aprovechándose del terreno y del conocimiento del medio, pues luchan contra otro grupo organizado y mejor, digamos, mejor pertrechado y con, digamos, con mayor número de medios, pero en cambio carecen conocimiento del medio, del terreno y de las circunstancias. Entonces, yo creo que es lo que tenemos que hacer, aprovechar las circunstancias y dar la guerra cultural. Entonces, en medios de comunicación, también otro ejemplo que podemos hacer. Voy a ir desgranando en las áreas. Pues, por ejemplo, en medios de comunicación, fácilmente organizar campañas de concienciación a ciertos emisoras de radio y televisión. Pues, por ejemplo, ponen un documental negro legendario, pues empiezan a recibir llamadas de teléfono, correos electrónicos, quejas, de manera que tomen nota. Bueno, me dirás tú, es verdad, eso no va a ningún sitio. Sí, pero digamos, el hecho de quejarse en número y de una manera organizada puede tener sus efectos, porque la persona no sabe que a lo mejor somos 50 personas que nos hemos coordinado. De manera que no son 50, sino parece que son 5.000 a través de llamadas, correos, cartas, etcétera, etcétera. Y eso puede ir poco a poco generando una dinámica de que la gente diga, bueno, pues a lo mejor hay gente que se molesta por poner este tipo de contenidos en la televisión o en la radio, pues habrá que cambiarlos. También otro ejemplo que pongo en el libro es, hay grupos de fans de ciertas celebridades, pues a lo mejor lo que habría que hacer es organizarse y contactar a una de esas celebridades y hacerle ver que es un grupo, una parte muy importante de sus seguidores y fans, pues le gustaría que tuvieran un discurso contra la Linda Negra, por ejemplo. Y algunos seguro de celebridades de la música piensan como nosotros. Entonces, hacer presión desde abajo hacia arriba sería el objetivo, de todas las maneras. Hoy en día con las redes sociales es mucho más fácil. Y en los medios de comunicación eso haría que, bueno, pues poco a poco se fuera cambiando el discurso. También yo creo que es importante también favorecer o bueno, dar a conocer a directores o a responsables de medios de comunicación la importancia que damos como consumidores o como lectores o como radioyentes o televidentes ciertos contenidos. Y, por ejemplo, si pasasen en la televisión un documental, o sea, por ejemplo, un documental a favor de, digamos, de la gente española en el mundo, pues recompensarlo. Pero supone organización también, Jesús. Eso supone que enfrente hay un grupo que pueden ser 20 o 30 personas organizadas determinadas, pero que hagan tanto ruido que parece que sean 20.000. Entonces, eso es la idea, desde abajo hacia arriba. Porque además, como esto es totalmente nuevo, con un poco que se haga va a hacer ruido. Vamos a ver, seguimos medios de comunicación, entretenimiento, bueno, pues lo que comentaba, algún cantante o alguna celebridad, pues organizarse como si fuéramos grupos de seguidores y hacerle llegar una carta de que tantos seguidores le gustaría que tal. Porque muchos de ellos, de estas celebridades, se comprometen en causas muy nobles y muy justas. Pues también que se comprometan también en la defensa de la historia. Entonces, Sí, sí. la defensa de la historia, hablar con la verdad, ¿no? ¿Cómo podemos, a ver si tú, cómo podemos los mexicanos hablar de la verdad y hablar defender la historia donde el mexicano se siente completamente ofendido porque cree que mexicano es igual a azteca, donde creemos que todos somos aztecas y se toma como un sinónimo? ¿Dónde entra esa lucha de la defensa y la verdad? Bueno, pues, ir con la verdad por delante, explicar, yo creo que hacer ver que la historia de México o sea, que lo que acabas de decir, México no es sinónimo de aztecas, sino sinónimo de muchos otros pueblos, aztecas, totonecas, bueno, en fin. Acabo de ver vi ayer la hispanidad, Hispanoamérica, el documental de López Linares, que explica muy bien lo que acabas de decir. Hablan de Tlaxcala, el famoso, ¿cómo se llama? El códice, o donde hay el acuerdo entre Hernán Cortés y los 4 señores de Tlaxcala. En fin, es interesantísimo y va en la línea de lo que dices tú. Pero bueno, al día de hoy, ¿qué podéis hacer? Pues mira, salió en el documental un compatriota vuestro, Zunzunegui, que el discurso que tuvo me pareció muy sensato y muy potente. Entonces, que concretamente se puede apoyar a este señor o a otros que tengan el mismo discurso. Si han conseguido ya o tienen algún tipo de celebridad o de fama
pues hay que agrandarla. Pues en medios, sobre todo en las redes sociales, hablar de él, comprar sus libros, es decir, darles exposición pública. Hablar en una conversación con amigos, pues mira, he leído este libro de este señor Zunzunegui o de otro señor que esté en la misma línea, y defender la posición y invitar a la gente a que lo lea, o le compran un libro para el día de las Navidades, hacer regalos, por ejemplo, digamos, comprar libros de Zunzunegui o de otro autor, o de Marcelo Gullo, no sé, bueno, no sé si en México tenéis acceso a muchos de estos libros que se están publicando en España, con un discurso claramente contra la Linda Negra. Pues ahora, cuando celebráis la fiesta de los Reyes Magos, cuando dejamos los regalos, pues un libro de estos señores. Sí. Y intentar entre tu círculo que si tienes que comprar un regalo, bueno, desconozco el precio, desconozco si es fácil encontrarlo, pero favorecer ese tipo de contenidos. De gente que piense como nosotros. Muchos de los libros que precisamente de eso, algunos son de difícil acceso, pero ya estamos trabajando en Vanguardia Mexicana para de alguna manera poder traerlos aquí y que tengan la difusión, ¿no? Que se merecen. Bueno, Pero también, David, por ejemplo, Jesús, gracias a Dios con las redes sociales, lo que decía antes, hay muchas videoconferencias, conferencias dadas por Zunzunegui, Marcelo Gullo, Carlos Liáñez, que están en YouTube. Entonces, favorecer ese tipo de contenidos. Obviamente el libro es lo mejor, pero bueno, hay la versión también electrónica, pero una acción concreta sería favorecer los contenidos de gente que piense como nosotros, de manera que más gente, ante la duda, pues, se interese, y poco a poco yo creo que sería ganando espacios. Obviamente también es una cosa que tenemos que ser conscientes, hay que informarse, es decir, tienes que dar fe de tus razones en una fiesta, con unos amigos, en una cena familiar. Sé que en México es muy complicado, que hay que tener mucha mano izquierda, porque hay gente que ya el mero hecho de dudar del recito, de la narrativa nacional, lo sacan de quicio. Pero bueno, una razón de más de que tienes razón. Es decir, no, yo considero que hay que hablar con fuerza. Al mexicano tenemos que despertarlo, de alguna manera. Y bueno, hay en muchas eso estamos. herramientas, como dices tú, que podemos utilizar. Sí, bueno, yo por ejemplo el libro está en Amazon, y expresamente lo quise Amazon porque quería que se difundiera en la mayoría de los países hispanoamericanos de la mejor manera posible, y sobre todo a precio económico más barato. Por ejemplo, hay la versión electrónica del libro, de costar, hablo de dólares estadounidenses, 8 o 9 dólares estadounidenses. No sé en México eso cuánto cuesta, pero el objetivo es que cualquier persona lo pueda bajar en su tableta, con su Kindle, y se lo lea. Entonces, pero sé que en México es muy complicado, pero yo creo que la aparición de gente como, repito, como Zunzunegui mexicano y de otros hispanoamericanos que están dando la batalla cultural es un signo positivo. Y, en fin, obviamente esto que estamos haciendo tú y yo es una acción más en una playa de acciones que debe durar en el tiempo. Posiblemente no veamos los resultados de lo que estamos haciendo, lo verán nuestros hijos, nietos, pero yo creo que es una motivación adicional de seguir adelante. Esto no lo hago por mí, sino lo hago por las generaciones futuras. Claro. Sí, Y eso, aquí hay que pensar que somos parte de un proceso histórico y que es nuestro deber, porque alguien debe empezar a hacerlo. Es lo sí. que yo le comentaba el otro día a unos amigos. Alguien tiene que empezar a hacer las cosas. No podemos pensar y decir, no, es que así son y ya. Hay que hacer para poder, aunque no nos toque, ¿qué importa? Pero que nuestros hijos, nuestros nietos o lo que sea tengan algo mejor que lo que vivimos nosotros. Bueno, David, tú lo comentaste, para acabar un poco lo que estabas diciendo. Cuando hablas de Washington y Jefferson, ellos no pensaban en 10 años, estaban pensando en siglos. Era una estrategia a muy largo plazo. Yo creo y que es lo importante que debemos de darnos cuenta de eso. David, dando más o menos una vuelta de 90 grados, ¿tú consideras que dentro de esa defensa de la historia o de la verdad debemos de decir lo que fue Francia o lo que fue Inglaterra, el daño que hizo Inglaterra a lo largo de todo esto, ahorita que estamos hablando también de Estados Unidos, la depredación de Estados Unidos hacia la hispanidad, cómo Estados Unidos se construye en contra de la hispanidad, en contra de la Nueva España, en contra de todo Iberoamérica, incluso ahorita que está basando mucho en lo que es la Unión Europea y se está fortaleciendo a costa de Europa completa, y España, como dices tú, como los PICs, que es hasta como humillante, ¿no? Hay que recalcar eso porque a veces no nos damos cuenta de la hispanidad, lo humillante que es que se nos trate como eso, como cerdos. ¿Por qué? ¿Por qué sí, nosotros bueno, lo es lo permitimos? que
lo que comentabas al principio, tú vives vives en un ambiente en que es normal, ¿sabes? Es como una familia disfuncional. Si tu padre te pega todos los días, tú ves a tu padre pegar a tu madre, vives en un ambiente donde la violencia es lo normal, los vecinos cuando tienen un problema en vez de resolverlo y hablarlo, se pegan, tú vas a actuar igual. Y es únicamente cuando sales de ese ambiente que te das cuenta de lo disfuncional que es. Pues es lo mismo. Estamos sumergidos en un ambiente que es lo normal despreciar lo nuestro. Bueno, me remito a las películas de Hollywood o a las series de narcos. Ajá. Que es denigrante, es siempre el mismo mensaje negativo. Es triste, pero no hay ninguna historia de superación en los Estados Unidos donde muestran cómo una espalda mojada cruza la frontera, trabaja haciendo todo tipo de trabajos, consigue que su hijo mejore y tenga un negocio, un colmado, y el nieto vaya a la universidad y sea un abogado exitoso, que los hay historias de éxito en los Estados Unidos, pero desconozco, a lo mejor existe. Pero no hay ninguna serie de Netflix o serie de televisión o película que muestre esta historia de superación, de gran producción. Decir, mira, una historia positiva, edificante. No, siempre es lo mismo. Entonces tú lo asimilas y es normal que te traten de hacerlo, que seas un objeto de la historia. Y siempre ha sido así también, pero haciendo abogado del diablo puedo enumerarte el número de revoluciones, golpes de Estado y constituciones fallidas que ha habido en muchos países hispanoamericanos. La prueba de que son incapaces para el gobierno. ¿Entiendes? Y que tiene que venir alguien con las ideas claras. Estoy haciendo de abogado del diablo para que no me manipulen las palabras. Entonces, ante eso, es verdad, es complicado, es muy difícil salir de la caverna platónica, si quieres. Sí. Está la gente muy acostumbrada, lo digo, por eso empiezo el libro con una frase de San José María Escrivá Balaguer, siempre con lo de no vueles como un ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Y entonces, lamentablemente, hay mucha gente en la hispanidad que está encantada de ser una gallina picoteando en el gallinero. Y no se plantea volar como un águila y tener una visión de águila. Entonces, en fin, es muy complicado. Y volviendo a tu pregunta, que no quiero olvidarme, no quiero dejar de responderla, yo creo que hay que ir con la verdad delante. Y diciendo la verdad, yo creo que automáticamente las sombras de los países del triángulo de la modernidad saldrán. Y aunque nosotros hablemos bien de nosotros, o sea, no hablan bien de nosotros, digamos lo que hicimos, automáticamente por ese efecto espejo, te vas a pensar, bueno, pero esto es lo que no me contaron en el colegio, pero esto no es como en las películas. O incluso, pues no sabía que los españoles, en vez de exterminar a los indios, les construían hospitales o escuelas, o mandaban a la mejor, a las personas más inteligentes de Hispanoamérica a enseñarles, o aprendían en náhuatl. Y eso digamos, ese razonamiento inmediatamente choca con lo que hemos visto desde pequeños. Cuando llega el séptimo caballería, llega a exterminar a los indios, a los salvajes. O el mero hecho de pues que cruces la frontera y ves el tipo, digamos, la fisonomía de la gente. Y yo creo que no es necesario, o sea, ya va en ello. Al hablar de los grandes logros que hemos hecho, automáticamente ponen de manifiesto cómo procedieron los otros. Y a nuestro favor juega todo este discurso, toda esta nematología que hay en las series de televisión y sobre todo en las películas de Hollywood, con ese discurso, una especie supremacista del hombre blanco, anglosajón, protestante, que siempre está por encima. Y bueno, eso contrasta con nuestra manera de proceder, que no quita que haya habido abusos, barbaridades, exacto, pero había una concepción de la persona que impulsaba a los españoles, ya a los hispanoamericanos después, a comportarse de una manera determinada, que no era la misma en los Estados Unidos. Y vuelvo a lo mismo. En los Estados Unidos hay esa lucha entre la Nueva España y la Nueva Inglaterra por una concepción de la persona muy interesante. O sea, para resumir, si está el blanco anglosajón protestante, está frente el católico hispano mestizo. Sí. Sí, y, por ejemplo, lo podemos ver en las elecciones de Estados Unidos. O sea, ahora cuando Trump salió en aquel rally en Pensilvania preguntando a la gente si eran latinos o hispanos, no sé si llegó a México, pero aquí en España ha estado circulando ese vídeo continuamente. Y preguntaba, ¿sois hispanos, sois latinos? Y la gente decía que quiere ser hispana. O también cómo ha nombrado a Rubio como secretario de Estado, que no sé lo que va a dar, pero eso muestra un cambio de paradigma. Forzado, obviamente, por el número de votos y lo que supone la población hispana en los Estados Unidos. Pero eso supone un cambio de paradigma. Sí, te cambia completamente. Sí, ese suceso es histórico. Porque... Yo lo veo de Europa. Tú, como estás allí, estás más capacitado para valorarlo.
el hecho de eso, que Trump haya, bueno, con ese vídeo, supongo que será, digamos, será interesado, o sea, no creo que sea genuino esa decisión de apoyarse en los hispanos, todo el apoyo del mundo católico, y después eso, Marrubio, o sea, secretario de Estado, que es una persona que habla español como tú y como yo. Hablando de idioma, David, que bueno que lo sacas a tema. ¿Cómo consideras qué estrategia deberíamos de tener de defender nuestra lengua en español? Porque constantemente se manipula, se pierde, se diluye con términos anglosajones. Yo que vivo tan al norte de México, es común tener muchos anglicismos. Algo que yo no me puedo quitar es el ok, ok, ok. Y siempre cada vez que lo digo, pues tengo que decirlo, ¿no? Hay palabras en español, ¿por qué? Pero es constantemente el bombardeo de información y de forma en cómo se va comunicando la gente. Sí. Y se cree que las personas que tienen esos anglicismos tienen, digamos, son más fresas o son más Un pijos. plus, tienen un plus. Exacto. Tienen un plus y sí. Pues es muy interesante la pregunta que haces, porque mira, yo vivo en Bélgica, pero la vida la hago mucho en francés. Y también el francés, es increíble la cantidad de anglicismos. Entonces, lo que estás escribiendo lo veo todos los días en actividades como en el deporte, en la tienda, en el trabajo, donde meten palabras inglesas, bueno, sobre todo de influencia estadounidense, cuando perfectamente tienen el sinónimo en francés. Entonces, eso no solamente pasa en el español en México, también pasa en España, español en España o aquí en Francia o en Bélgica. Y eso es la prueba del poder hegemónico que tienen los Estados Unidos. Volvemos a lo mismo. Educación, todo el mundo gustaría estudiar en la Ivy League. Medios de comunicación, CNN, Fox News, The Times, Economist, etcétera, etcétera. Las Medios transmisiones del fútbol, etcétera. medios de entretenimiento, bueno, Hollywood, Netflix, la cantidad, muchísima gente ve Netflix en versión original, con subtítulos, para mejorar el inglés. Entonces, instituciones políticas, bueno, ya viste el seguimiento mundial de las elecciones en Estados Unidos. Todo el mundo te puede explicar qué es el sistema de caucus, el sistema esto de representantes en Wyoming, etcétera, cosa que es sorprendente, pero bueno, es el peso que tiene los Estados Unidos como poder hegemónico, sobre todo cultural. Entonces, y eso supone que es una gran ventaja que tienen los Estados Unidos o el mundo anglosajón, es decir, el inglés se ha convertido en la franca lengua y todo el mundo se comunica en inglés a un cierto nivel, con un cierto nivel cultural, socioeconómico, ya tienes acceso al inglés. Eso te permite, bueno, conectarte y comunicarte con muchísimas personas. Entonces eso da ese plus que comentabas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que utilizar el español, porque al fin y al cabo yo creo que la otra lengua universal que hay en el mundo que puede, digamos, va a sonar esto muy pretencioso, pero que puedes mancar al inglés si se hacen las cosas bien, es el español. Pero eso supone, bueno, no solamente supone que nosotros en nuestro nivel cuidemos el español, evitemos anglicismos, utilicemos correctamente y hablemos el español y hablemos con propiedad, sino también, como propongo en el libro, es la acción 3.3, una estrategia del español como lengua universal. Pero eso no es español de España, eso es español en todas las repúblicas hispanoamericanas. Y eso se vio claramente, el potencial que tiene el español. No sé si has oído, te has enterado de lo que pasó en Brasil hace unos meses. Sí, claro. Lo resumimos brevemente, los oyentes y seguidores, pues que el gobierno brasileño quería implantar el español como lengua obligatoria en secundaria en todo Brasil, que son 200 y pico millones de personas. ¿Qué es lo que pasó? Nuestros socios, amigos y compañeros, como son Francia, Alemania e Italia, presionaron al gobierno brasileño para que solo reconociera el español como lengua como no obligatoria, voluntaria. Es decir, permitía al alumno elegir. Obviamente, hay aquí dos lecturas. Una positiva, que eso prueba el potencial que tiene el español a pesar de no tener ningún apoyo institucional, que el hecho de que en Brasil se estudiara el español como lengua obligatoria secundaria, eso generaría en un par de décadas una dinámica, digamos, de aproximación entre Brasil y el resto de las repúblicas hispanoamericanas, porque no nos olvidemos que Brasil está en su mayoría rodeado por países de habla hispana. No entramos en el potencial económico que eso supone. Eso es la lectura positiva. La lectura negativa es cómo el gobierno español movió un poquitín ficha para defender la defensa del español, pero de una manera muy, muy tibia. Sin embargo, no hubo una acción, y es lo más triste de todo, que no hubo una acción coordinada con los países hispanoamericanos para defender el español. Como si para Argentina, Perú, o México o Venezuela esto el español fuera con ellos. Y eso prueba la gran potencia que tiene el español.
Entonces, lo que propongo en el libro es elaborar una estrategia de defensa del español, con la ayuda, obviamente, repito, no solo es España, sino tenéis Hispanoamérica, donde México, por razones históricas y demográficas, tenía que ser la vanguardia, nunca mejor dicho. También propongo en el libro la creación de un canal multimedia en español, una especie de canal de BBC, bueno, pues canal como hay en la BBC, que tiene varias lenguas, la televisión francesa tiene varias lenguas, para no solamente presentar el español como lengua, sino más interesante, presentar la cultura española a este mundo multipolar, a las nuevas potencias emergentes y no emergentes. Emergentes, pues hablaría, por ejemplo, de Indonesia, que es el país musulmán con la población más numerosa, Turquía, una potencia regional, y potencias ya confirmadas como la India y China, a través de un canal multimedia con contenidos en español que podrían ser después doblados o producidos, doblados o bien con subtítulos, presentar la hispanidad a través de series de televisión, a través de documentales, a través del mismo fútbol. Por ejemplo, el potencial que tiene el fútbol en lengua española es algo que no nos podemos imaginar. O sea, ya no hablo de la Liga Española, de la Selección Española, hablo de Argentina, Uruguay, Chile, México. O sea, es algo que tiene un potencial enorme para llegar a millones y millones y millones de personas en África y en Asia. Y una propuesta que hago en el libro es, lo llamo el Proyecto María, que sería producir una telenovela con medios económicos, con unos muy buenos actores, un buen guión, una muy buena música, donde la acción se ocurriera en los lados del Atlántico, una familia con gente en Madrid, en Guadalajara, en México, en Buenos Aires, en Perú, etcétera, etcétera, para llevar ese mundo a millones y millones de personas en India, en China, en los países donde hay una gran población. Y sería a través de este formato de la telenovela, bastante menospreciado por mucha gente, que no considero que es el caso, pero sería un vehículo muy eficaz para llegar a millones y millones de personas en español con subtítulos. Porque aquí en Europa hay mucha gente que han aprendido español gracias a telenovelas mexicanas, peruanas, argentinas. Los ponen, por ejemplo, en Rumanía, en Albania, en Ucrania, en Rusia, lo ponen con subtítulos en España, en la lengua materna, y ellos acaban aprendiendo el español. Entonces sería un ejemplo de cómo proyectar el español, que al fin, la cultura y el español, porque eso después tiene réditos económicos y políticos, al crearse vínculos, al abrir vías de comercio, y gracias al español. Y obviamente España sería beneficiada, pero por proporción México sería el gran beneficiado. Sí, es muy evidente eso por ejemplo, El Chavo del Ocho, que es un programa de facto mexicano, es el programa más visto en Brasil. Y eso, como cuando me di cuenta de eso, me voló un poco la cabeza. Igual la telenovela de Betty la Fea es vista, yo creo, por todo iberoamericano. Bueno, no sé Brasil, al menos hispanoamericano. En España no, la verdad no tengo noción. Sí, no, hubo la Betty la Fea, te digo, Betty la Fea hubo la versión española de Betty la Fea, con actores españoles, donde la acción ocurría en Madrid, y después hubo la versión estadounidense también, que ocurría en Nueva York, la chica era hispana, pero bueno, es un ejemplo de cómo el formato potencial tiene una potencia, porque yo creo que refleja la naturaleza humana de una manera cruda y muy sencilla, en el buen sentido de la palabra, y que llega a muchísima gente. Y ya decía, en una ocasión escuché a Carlos Leáñez hablando de la literatura iberoamericana, el auge que tuvo en el siglo XX y cómo después esta se empezó a fragmentar de forma nacionalista, ¿no? Y el potencial que tiene esas cosas. Imagínate ahora que hemos hablado de fútbol, de cine, lo que sea. Yo lo que veo, sí, evidentemente, en este momento es la música. Podemos estar de acuerdo o no con la música actual, pero el potencial que hay en la música se han dado cuenta los artistas. El hacer una colaboración con un mexicano, con un argentino, con un colombiano, con un español. No sé, ¿qué te puedo decir? Aquí en México, Rocío Dúrcal es la voz femenina mexicana. Siento que ella es española. Sí. Ahora el potencial que tenemos. Y hablando de fútbol, imagínate tú una liga de la hispanidad. Imagínate el nivel de fútbol que tendría, incluyendo Brasil. Un campeonato, una especie de mundial iberoamericano. O sea, en vez de había un europeo, el campeonato del mundo, cada 4 años, un europeo, y la Copa Libertadores, y después está la Copa CONCACAF, me parece, ¿no? En Centroamérica, pues una Copa iberoamericana, pues imagínate, España, Portugal, Brasil, Argentina, México, Uruguay, sería algo increíble. Pero desde el punto de vista geopolítico, sería como un instrumento para afirmar la civilización hispana en el mundo, o sea, una manera de llegar, y llegaríamos a
a los cientos de millones de africanos y de asiáticos que no sabrán dónde está España, no sabrán dónde está México, pero saben quién es Messi, quién es el Real Madrid o el Barcelona. Entonces, el potencial está ahí. Y no olvidemos también los Estados Unidos. En el sentido de que los Estados Unidos, a este paso, van a ser un miembro pleno de la hispanidad. Entonces, aprovecharse de las plataformas existentes que hay en los Estados Unidos, que debido a la ascendencia digamos, del poder hispano, eso va a llegar a millones de personas que ahora conocen perfectamente usos y costumbres de los Estados Unidos, pues habrá, gracias al proceso de hispanización de los Estados Unidos, a conocer usos y costumbres de la hispanidad. Y el ejemplo voy a poner de la piñata, lo que te comentaba antes. Aquí se celebra en Bélgica, se celebra la piñata en los cumpleaños de los niños. Entonces tienen una piñata donde el niño con un palo lo rompe. Y es una tradición mexicana, si tengo entendido. Y yo creo que eso llegó gracias a los productos audiovisuales estadounidenses, que ya empiezan a incorporar elementos mexicanos, elementos hispanoamericanos, los tacos también. En fin, bueno, suena todo un poco folclórico, pero yo creo que va en la línea de la hispanización de Estados Unidos, y gracias a las plataformas existentes, Hollywood, Netflix, etcétera, etcétera, esos contenidos se van introduciendo. Palabras, su casa es mi casa, incluso el término cojones, perdone la audiencia, pero es algo que me sorprende, que lo he escuchado muchas veces en programas de televisión, películas de factura estadounidense, incluso francesa también, ese término, como sinónimo de coraje, de valentía, de lo que hace un hombre, en fin, que esos conceptos poco a poco van impregnando, y bueno, es la línea a seguir. Que también hay la respuesta, obviamente, ante una acción y una reacción. Y no solamente tenemos cuando tiraron las estatuas de Fray Junípero Serra, o lo que pasó en California, digamos, el Spanglish también, la promoción que se hace del Spanglish como una lengua, en el que al fin y al cabo es una manera de bastardear al español. Sí. Y bueno, es muy importante lo que dices acerca de todos los hispanos que están en Estados Unidos, porque es el segundo país donde hay más hispanohablantes en el mundo. Correcto. Y los hispanos de alguna manera están como, digamos, en el limbo, porque no saben dónde pertenecen. Y nosotros en Vanguardia Mexicana, pues precisamente les damos ese lugar, el lugar que merecen, porque son las personas que mantienen Estados Unidos, son las personas que trabajan a diario, son los que hacen el trabajo pesado. Y la cultura hispana es que es muy fuerte, es muy impregnante, y se va metiendo en la conciencia de las personas, en las películas, en todo. Todos los anglosajones que hayan convivido con algún hispano les cambia la vida. Ya hablando de Hollywood, no sé si hayas visto la película de Un vecino gruñón, o no sé cómo se llame en España. No, Sale una mexicana que es su vecina, y este señor se quiere suicidar por problemas, su esposa estaba enferma y murió, bla, 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 ¿no? Entonces, cómo el cariño o la visión hispana hace al señor cambiar su noción de vida por siempre. Sí. A eso me refiero. Sí, bueno, sí. David, siguiendo hablando de música, de cine y cosas así, ¿no? Que otra cosa que a lo mejor no has tenido tú en cuenta en tu libro, y que es muy importante, que yo generalmente nunca lo pienso tampoco, es en los videojuegos. Sí. La importancia de los videojuegos ahora sí que, como decimos nosotros, en la chaviza, ¿no? Con los jóvenes, con los chavos. ¿Qué consejos podrías darle tú directamente, ahorita así enfrente, a los músicos, diseñadores de videojuegos, los creadores de contenido audiovisual, los cineastas? ¿Qué contenido incluir en sus obras? Sí. Porque también a veces lo pensamos, y que Estados Unidos tuvo que crear héroes porque no los tenía. Ahora nosotros, si se va uno a indagar un poco en la historia, se da uno cuenta que está lleno de obras épicas de militares, exploradores. Los tlaxcaltecas aquí en México hicieron obras que uno se podría quedar boca abierto, pero generalmente no lo conocemos. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Bueno, lo que estás hablando está recogido en la acción 8, popularizar contenidos neolegendarios, donde lo que propongo es que todos los contenidos que pongan, que presentan la historia de España de una manera positiva, verídica, contextualizada, que por su naturaleza son académicos, técnicos, y no todo el mundo puede llegar a conocerlos o a entenderlos, hacer que mediante los videojuegos, películas, dibujos animados, tebeos, canciones, musicales, lleguen al gran público.
de una manera sencilla. Entonces, lo que propongo es inspirarse en la historia para ver personajes o elementos o situaciones que permitan después la elaboración de un juego de vídeo, que ya hay algunos juegos de vídeo que van en esa línea, también los tebeos, dibujos animados, pues ya se está, bueno, ya hay ya poco a poco un movimiento incipiente de cómics, de tebeos, perdona, que hablan por ejemplo, de Blas de Lezo, que es algo interesantísimo. También hablan de los dragones del Cuera, hay tebeos que se pueden encontrar en internet, bueno, a través de internet, obviamente, para comprarlos a distancia, y que te permiten tener referentes positivos de la historia, que eso es muy importante. Entonces, lo que animo a la gente es que se inspiren, que conozcan, que se formen, que lean y que busquen, como dijiste tú, la historia de personajes que parecen sacados de un guión de una buena película, una muy buena película de acción. Por ejemplo, la historia de Blas de Lezo es algo que es fascinante. Y la batalla de Cartagena de Indias, cómo se dio, en qué circunstancias, en fin. Y son ejemplos reales. Hay muchísimos más. Es que la expedición Balmis, de cómo se fue a llevar la vacuna de la viruela por toda Hispanoamérica a principios del siglo XIX. Obviamente no había ni avión, ni coche, ni tren, ni teléfono, ni nada, ni telégrafo. Iban ahí por caminos para curar a la gente. O sea, es algo que es fascinante. Entonces, pero es muy importante esta área de de medios de entretenimiento, porque es lo que llega al gran público. O sea, pensemos en el efecto negativo que genera una película, digamos, de piratas donde los españoles son los malos. Si diéramos la vuelta a la tortilla, eso haría que muchísima gente desde pequeña recibiera en el día a día pues representaciones positivas de su historia y del que habla español. Y ver que hay personajes que son fuentes de inspiración. Entonces es algo que, como consumidores, obviamente tendremos que pedir, o sea, tenemos que hacer pasar el mensaje que queremos contenidos de este tipo. Pues eso, recomendar, hacer recomendaciones pues a personas que, por ejemplo, conozcamos del mundo editorial o que conozcamos del mundo de la cultura y decir, he visto esto, esta película, he visto esta serie, he visto esto musical, pedirlo, buscar la manera de que se mande ese mensaje. Y también, así su contrario, si encontramos contenidos negrolegendarios, propongo en el libro pues, la creación de una manera espontánea de observatorios contra la leyenda negra. Es decir, si un grupo de personas están siguiendo el espacio público y cuando ven que hay una película, una serie de televisión o un espectáculo negrolegendario, pues explicar públicamente por qué es negrolegendario e incluso dar una calificación, de manera que se fueran calificando como, no sé si en México hay asociaciones de consumidores que dan una calificación, por ejemplo, de 0 a 10 de los productos en los supermercados. De manera que el consumidor sabe que en tal supermercado el producto que va a encontrar es de una calidad tal o una calidad cual. Pues sería lo mismo saber esta película que está en los cines, voy a mirar a la página web del observatorio y veo si es negrolegendaria o no. ¿Y por qué? Y tú ya decides si merece la pena o no. Y eso va a generar una dinámica de, bueno, que alguna gente cuando protestará y concienciará a la gente, y eso tendrá una respuesta en el número de espectadores de la película, por ejemplo. Y claro, el productor tomará nota. Y eso hará que a lo mejor con el tiempo, pues habrá menos productos negrolegendarios. Y hablo de productos negrolegendarios donde se presenta la historia de España de una manera manipulada o de una manera distorsionada, siempre en el mismo sentido, la representación negativa. Entonces, un poquitín para resumir tu pregunta, activo en el sentido de pedir que haya que las fuentes de inspiración para esos contenidos de dibujos animados, juegos de vídeo, series de televisión, tebeos, novelas, sean personajes o eventos de nuestra historia. Y después, a su contrario, pues denunciar el espacio público cuando hay contenidos negrolegendarios y explicar por qué, de manera que la gente se conciencie y tome una decisión oportuna. Sí, claro. Mira, ya tocamos en las 5 áreas que propones tú en las 5 áreas de sociedad, ¿no? Ya tocamos lo que es la educación, los medios de comunicación, el arte y cultura, el entretenimiento. Y la sociedad civil yo creo que la hemos como que intercalado entre cosas. Ahora, hablando de las instituciones políticas y administrativas, ¿cómo podríamos nosotros atacar directamente o qué estrategia tendríamos dentro de estas instituciones? Sí, bueno, pues propongo dos
primordialmente dos acciones. Una de ellas es el análisis de impacto de la leyenda negra, es decir, buscar los efectos perniciosos de la leyenda negra, cuantificarlos cuando sea posible, es decir, explicar el costo que supone, pero siempre con la idea de enumerarlos, identificarlos. Es decir, la leyenda negra supone un costo para las sociedades en estas áreas, político, económico y cultural, por ejemplo. Para ilustrar esto, me remito siempre al caso de un presidente hispanoamericano que echa contra España, pide que España pida perdón o hace un discurso negro legendario al más alto nivel. No voy a hablar de México porque esto también ha pasado en Colombia, en Perú, en Bolivia o en Argentina. Eso supone un costo para las empresas españolas que tienen una exposición en los países hispanoamericanos. Y eso también supone el hecho de que puede afectar también a la inversión de esas empresas en esos países con el costo, con el efecto negativo en la creación de empleo o de prestación de servicios. La idea sería cuantificar con números y con acciones los efectos perniciosos que tienen las declaraciones de un presidente hispanoamericano, por ejemplo. O también lo que supone la falta de una estrategia del español, que es lo que habíamos hablado. Porque al fin y al cabo la falta de una estrategia conjunta en la promoción del español con todos los efectos positivos que tendría es una consecuencia de la leyenda negra. Porque al fin y al cabo, si tú tienes una concepción mala de tu historia y de tu país, bueno, en México sería más de tu historia, no del país, pero en España incluso es del país. El paso siguiente es la lengua, que se considera como algo, como un reflejo de esa anomalía. Y eso explica también, más en España, más en Hispanoamérica que en España, esa tendencia que tienen las élites a hablar francés, inglés, o sea, a no parecerse al ciudadano medio del país. Entonces, esa fascinación por lo que decía antes del triángulo de la modernidad, que se ve pues, en muchos países hispanoamericanos. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que analizar el impacto de la leyenda negra. Y una vez que está analizado, que es un trabajo complicado, muy difícil, porque necesitas una metodología seria y rigurosa, una vez con eso, es donde se podría empezar la labor de sensibilización de las autoridades políticas y administrativas. No solamente, bueno, México no sé cómo está organizado, pero me imagino que habría alcaldías, habría gobiernos regionales o estados, como me dices, y el gobierno central. Hablar con los representantes políticos de diferentes partidos, haciéndoles ver los efectos que tiene la leyenda negra. Obviamente esto es un proceso largo, como todo, en esta lucha contra la leyenda negra, pero es fundamental ir con razones fundadas, sobre todo cuantificadas. Esto cuesta tanto, esto tiene este efecto. Esto, cuando se dice, se ataca a España, hay un efecto negativo, o no, a lo mejor no lo hay, a lo mejor, pero lo importante es ver los diferentes efectos que tiene desde el punto de vista político, la imposibilidad de tener alianzas, por ejemplo, estratégicas, porque al final la leyenda negra, ese discurso negro legendario antihispánico evita que busquemos maneras de coordinar políticamente a nivel internacional y todas las ventajas que tendría. También focalizándome en Hispanoamérica, ese discurso negro legendario, al ser antihispánico, diluye los nexos, los lazos de unión que puede haber entre muchas repúblicas hispanoamericanas, lo que promueve, lo que dice Marcelo Gullo, el nacionalismo de campanario. Y justifica las guerras, pues eso que ha habido entre Chile, con Perú, Bolivia que ha perdido el acceso al mar. Bueno, en fin, hay que ser muy inteligente para darse cuenta de quién se beneficia de esta política de divide y vencerás. Cuando, por ejemplo, en Chile, Perú y Bolivia tienen los mayores yacimientos de tierras raras o de minerales estratégicos. Lo lógico es que esos países buscarán maneras de coordinarse para sacar el máximo partido de esos recursos naturales, que al día de hoy son preciados. Hace 20 años no creo que no serían tan importantes y tan estratégicos. Pero es gracias a la leyenda negra que diluye el nexo de unión que tienen en común esas personas. Y lo que hacen es quedarse en su pequeña aldea política, si quieres decirlo. Entonces, la idea sería cuantificar. Eso es respecto a la primera acción. La segunda es, otra muy interesante, es la idea del entrismo, que lo defino aquí. ¿Y qué consiste? Pues es utilizar tus responsabilidades en las administraciones para poder trabajar contra la leyenda negra. Y ahí es fundamental, digamos, tu saber hacer profesional, es decir, tu prestigio como profesional. Porque al ser un gran profesional en tu área, eso te crea no solamente una admiración del resto de las personas, sino también una dependencia. Lo que te permitiría a lo mejor ir un poco más allá en tu lucha contra la leyenda negra. Es decir, conociendo muy bien los límites, pues el objetivo es utilizar tu trabajo como plataforma para la lucha contra la leyenda negra a la medida de lo posible.
O sea, obviamente depende en qué ministerio estás o en qué administración estás. Pero bueno, siempre hay maneras de favorecer. Pues, por ejemplo, en la biblioteca, si estás trabajando en una biblioteca, pues ya te intentarías comprar libros que defiendan la verdad histórica y que están contra la negra. Si estás en una administración, bueno, repito, hablo desde el punto de España, no sé en México cómo funciona, si los medios de comunicación hay medios de comunicación públicos o son todos privados, pero si estás en medios de comunicación públicos, puedes también utilizar tus responsables profesionales para intentar que se privilegie autores, pensadores, periodistas que están a favor de la leyenda de la verdad histórica. Entonces, obviamente, una persona sola no puede cambiar nada, pero si empieza a haber mucha gente en diferentes puntos trabajando en el mismo sentido, eso genera una dinámica positiva. Hablo de los ministerios, obviamente educación, pues al ser entendido que en México hay un sistema público de educación que depende del Ministerio de Educación, entonces eso sería el sistema, trabajar cómo funciona el sistema de educación, trabajar contra la leyenda negra, obviamente los profesores, sería también en los, digamos, en los la sociedad, como se dice, los grupos, los empleados tienen comités de empleados, de funcionarios en el ministerio para organizar diferentes tipos de actividades, defender los derechos obviamente de los funcionarios, pues lo mismo. Utilizar esa como plataforma para comité de empresa, quiere decir, bueno, la administración, para defender discursos contra la leyenda negra. Entonces, aparte, obviamente, otra acción sería ya hablar directamente con los candidatos de los diferentes partidos políticos a nivel local, regional o estatal, como México, y federal, para que una vez que lleguen al poder pongan en marcha o tomen planes, proyectos y programas contra la leyenda negra. Entonces, esto es un poquitín las acciones que presento en el libro, para desde las administraciones políticas, desde las instituciones políticas administrativas, luchar contra la leyenda negra. Y repito, es un proceso largo, no se va a conseguir en 10 años, pero yo creo que lo importante es empezar y avanzar y rápidamente se van a ver resultados, porque mucha gente se va a unir, mucha gente estoy seguro que está escondida en el armario y que mostrarán su apoyo de una u otra manera. Sí, claro. Bueno, ya llegó Miguel, una disculpa, pero tuvo un problema técnico de larga duración. No sé, Miguel, si estuviste de fondo escuchando un poco lo que estábamos platicando. No sé si gustes preguntarle algo a David. Sí, bueno, se me fue el internet y al final pues no pude entrar a la, pues a la sesión, ¿no? Este, a mí me parece muy bien, muy bueno el libro, la verdad, por lo que yo leí del resumen, porque todavía no he comprado el libro, pero del resumen que leí, em, sí me parecen buenas estrategias. A mí lo que más me pareció curioso fue lo del lenguaje, el lenguaje, porque uno pensará que el lenguaje es insignificante en estas cuestiones, pero realmente no. Por eso me parece bastante importante lo que menciona David sobre cambiar ciertas palabras, ¿no? Sí. No sé si ya tocaste este tema. No lo toqué y me parece muy pertinente, Miguel, lo que estás diciendo, porque es el campo Ajá, léxico. sí, el campo léxico. Es la acción 3.6, que la englobo digamos, en el área de medios de comunicación. Sí, Y simplemente es, como dice Miguel, reconocer la importancia que tiene el lenguaje. Hay una frase del maestro venezolano Carlos León, y lo repito mucho porque me parece que es una de estas mentes privilegiadas que tiene la hispanidad y que además de expresarse con una claridad meridiana, articula muy bien las ideas y dice, el que denomina, domina. Repito, el que denomina, domina. Y entonces, Exactamente. en ese principio, basándose en ese principio, elaboro la acción, en la que recalco que determinadas palabras establecen un marco mental. Es decir, yo cuando me dirijo a vosotros y hablo de la época colonial, ya estoy implícitamente diciendo lo que tenéis que pensar. Y en México es una cosa que me sorprendió mucho. Bueno, os cuento que yo, cuando era pequeño, tenía acceso a Galavisión, el ajá, canal de televisión mexicano, de un grupo de comunicación, me parece que es de Carlos Slim, pero bueno, no sé si estoy seguro. Entonces, Galavisión. Y siempre hablaban de la época colonial, la colonia, la época colonial, y me sorprendía porque me sonaba más al Congo belga o al Raj británico.
Y viendo que yo aunque era muy pequeño, veía que México no era ni el Congo belga, o sea, la relación que había entre España y México, o España no era la relación que había entre Bélgica y el Congo belga, o entre el Reich británico y la Gran Bretaña, pero colonia, colonia, colonia. Y después, obviamente, como expliqué al principio, a través, digamos, de la lectura de Hiperofobia y de otros más libros, me di cuenta de la importancia que tienen las palabras, y entonces colonia tiene un mensaje muy claro. Otro término, Latinoamérica. Obviamente, cuando dices Latinoamérica, estás claramente estableciendo el marco mental en la que nos movemos. ¿Cuáles son los parámetros? Obviamente, al decir Latinoamérica, estás diluyendo cualquier vínculo con España y, por tanto, entre un mexicano, un guatemalteco, un argentino, y vuelvo a lo que decía antes de por qué México, Perú, Bolivia y Chile no buscan una manera de coordinar las políticas de ciertos recursos naturales para el beneficio de la población, porque son latinoamericanos. Si fueran hispanoamericanos, ya estableces los parámetros que te mueves. Entonces te veo más como un hermano, un primo, un miembro de la familia, que como un invasor, un enemigo que hay que derrotar. Sí, de hecho, hay otro término más divisor de nuestra unidad civilizatoria, que de hecho es Latinoamérica y el Caribe. Sí. O sea que es un término que todavía nos divide todavía más de lo que ya estamos. Entonces sí me parece bastante bueno que menciones esto en el libro, ¿no? Sobre el lenguaje, porque a mí personalmente me interesa mucho el lenguaje y yo siempre ando estudiando idiomas y es verdad que cuando tú aprendes a hablar un idioma, ves el mundo de manera diferente. Entonces, pues efectivamente, o sea, es una confirmación de que el lenguaje, de cierta forma, limita tu visión del mundo. Entonces, me parece bastante bien que tengas, que esto también lo digas, ¿no? En el libro. Y hay que ir purgando, por así decirlo, el Exacto. idioma español de los términos negrolegendarios. Y Totalmente. también ajá, y también No hay que sé, defenderlo. También sí, hay que porque defenderlo frente a la ideología queer, al lenguaje inclusivo, que de una cierta forma también viene a destruir al lenguaje español. Y igual, cuando se combina con el inglés, por ejemplo, el Span English, que también sería como una perturbación del idioma. Entonces, pues sí, el idioma se tendrá que defender como un acto de resistencia en contra de la leyenda negra. Eso es lo que me parece bastante interesante del libro. sí. Bueno, has tocado varios puntos muy relevantes. Respecto a que la lengua, lo habíamos hablado antes, para ciertas personas, el hablar español ya es un ataque en el sentido porque ven al español como, bueno, digamos, la síntesis de la cultura, de la hispanidad, y lo ven en algunos, bueno, Estados Unidos, en algunos sitios, la gente no le gusta escuchar español porque es un recordatorio de que las cosas están cambiando. Y eso nos lleva a lo del Spanglish, como una manera de diluir el español. Y lo habíamos hablado antes, los anglicismos, la utilización de anglicismos, de una manera innecesaria, porque en español hay términos que perfectamente se pueden utilizar en vez de utilizar el término inglés. Aparte, ¿sabes qué Sí, es lo que más me sorprende a mí? Que, que en el inglés se tienen que inventar las palabras, porque no las tienen. En el español ya las tenemos y desde hace siglos. Esa es la gran diferencia, porque yo, como ya sé hablar inglés, hay veces en las que veo que la gente se inventa palabras para, para comunicar una idea, cuando esta palabra que comunica esa idea, o sea, yo la aprendí cuando era niño, o sea, esas son palabras que ya existen desde hace siglos, y parece que en el inglés se las tienen que inventar porque no tienen el lenguaje para comunicar las cosas. Entonces, sí. no entiendo por qué nuestros dirigentes hispanos prefieren un idioma que está, pues, vamos a decirlo, un poco atrasado sobre el español, que el español es más desarrollado, es más rico, tiene más riqueza. Pero es que otra vez esto, pues seguramente lo hacen precisamente porque están con la leyenda negra, porque pues la leyenda negra hace que todos nosotros, los hispanos, pues no valoremos lo que somos. Entonces generamos un auto-odio y vemos en extranjeros, en cosas extranjeras a nosotros, afines a nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros, digo, en vez de valorar lo nuestro, lo propio, en vez de querer sí, que no se dan cuenta de que es 10 veces mejor. Bueno, y toca muchos palos, la subordinación de las élites, el hecho que han estudiado muchas de ellas en colegios o en universidades de los Estados Unidos, que por tanto ya te han formateado, y obviamente vienes Sí, aquí a un país que es ajeno a ti porque tu aspiración a ser un buen estadounidense. Has tocado también el papel de cómo los Estados Unidos, o ciertos sectores de la sociedad estadounidense se defienden a ese proceso de hispanización que hay en los Estados Unidos. Ahí me remito siempre
Huntington, el desafío hispano, o sea, como él dice que los Estados Unidos tienen que hablar inglés, entonces obviamente la lógica es que la llegada de España se considera como algo extraño o ajeno y por tanto hay que combatir, y se combate pues con el Spanglish, se combate Ajá, también con todos los estereotipos neolegendarios, con la lengua también, con la introducción de, pues eso, Latinoamérica está claro, lo acabas de decir, Latinoamérica y el Caribe es la manera mejor de dividir. El hecho de decir América, cuando, bueno, nosotros en español tenemos el término estadounidense o Estados Unidos, o pero en inglés dices americano y no sabes si te estás refiriendo al continente, te estás refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica, que eso también ha pasado al español. Y hay muchas palabras que, como decías tú, hay que expurgar, hay que hacer una purga. Hay que identificarlas, reemplazarlas y al mismo tiempo introducir términos que, digamos, valoricen nuestra historia. Por ejemplo, en el libro propongo algunos. Hablo, por ejemplo, de familiarizarnos con el término reunificacionista. O sea, todo el campo léxico que podemos generar a partir de la palabra reunificación, que ya implica, ya establece los parámetros. Otro término también que me parece muy importante es como alternativa a colonizar, hablar del verbo hispanizar. O sea, que es un verbo que refleja no solamente la conquista violenta, obviamente que la hubo, pero todo lo que hubo detrás. Por tanto, es un término que refleja mejor lo que realmente pasó en América, en Hispanoamérica. Porque si hablamos de colonización o conquista, yo creo que al día de hoy, todo el término colonizar, debido a la influencia inglesa, del inglés, hace que sea un término negativo. Porque hablaba antes de la colonia. En cambio, si hablas del periodo virreinal o hablas del proceso de hispanización de Hispanoamérica o de Mesoamérica, ya introduces automáticamente las carreteras, las escuelas, las iglesias, los puentes, los puertos, las ciudades. Proceso un poco hispanización es lo que hizo España en América, romanización es lo que hizo Roma en Europa y helenización es lo que hizo Alejandro Magno en Medio Oriente, que es un proceso de civilización y de mestizaje. Porque hay en estos procesos hay la fusión con las diferentes poblaciones que se van encontrando. No solamente desde el punto de vista de matrimonio, sino también desde el punto de vista legal. O sea, la ciudadanía romana se concedía a personas que no tenían que ser nacidos en Roma. Y un ejemplo, digamos, una derivada de este principio es el derecho de ius soli, el hecho de que en ciertos países de Europa, por el hecho de nacer en ese país, ya tienes derecho a la nacionalidad, que es una influencia romana. Entonces, propongo eso, como dijiste tú bien, Miguel, identificar palabras que hay que eliminar y introducir otras y hacerlas de curso corriente y ganar el relato. Porque como dije al principio, el que denomina, domina. Y si yo te digo la hispanización de Mesoamérica, está claro lo que estoy diciendo. O el periodo virreinal. Pero claro, eso obviamente va a ir al rechazo de muchas personas que no les gusta el status quo actual. No solamente en México, en España, sino también fuera de México y de España. Dejar de llamar a los pueblos mágicos como pueblos coloniales y decirles pueblos virreinales. Por ejemplo, sí. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que es la 7. ¿Qué rol juegan los lusos en la iberofonía? ¿También los consideran nuestros aliados? ¿Qué país tendrá más poder dentro de la iberofonía? Y esta pregunta la hago porque, para que quede claro que todo este proyecto de la iberofonía no es no es un proyecto monárquico como muchas personas lo ven, porque realmente, a ver, en el siglo XXI, como bien lo dice el filósofo McLuhan, vivimos en una aldea mundial, por así decirlo. ¿Y cuáles son los países? ¿Cuál es la forma verdadera de tener poder en este siglo XXI? Pues organizándose civilizatoriamente. Sí, como ya lo ha hecho Rusia, como ya lo está haciendo China. Y yo, de hecho, ayer estaba escuchando varias canciones rusas y hay una canción que me pareció bastante curiosa, que hablan del mundo ruso. O sea, para que en canciones se hable del mundo ruso, significa que ya tienen demasiado interiorizado todo esto del mundo ruso, porque no nada más es algo que se queda como término que se usa entre intelectuales, sino es que ya hasta se usa en canciones. En las mismas canciones patrióticas rusas hablan del mundo ruso. Entonces, me parece bastante curioso cómo nosotros acá, todavía en Hispanoamérica, seguimos con esta división, pero pues otra vez es consecuencia
de la leyenda negra, es el actuar político, es lo que nos hace hacer, nos hace odiarnos a nosotros mismos y nos tapa los ojos para que no veamos la unidad realmente existente, que realmente somos una unidad. Entonces, ¿usted qué país piensa que tendrá más poder? ¿Será España el que tiene poder? ¿Será un dominio total de España? Yo creo que no, por diferentes razones. España tendrá un poder simbólico, al ser como para muchos la madre patria o el origen, o sea, de la hispanidad. Pero obviamente la D de demografía es la D de destino y la D de dominio, y ahí México tiene un papel fundamental, pero también Brasil, hablando con el tema lusófono, y un poco nos lleva a la discusión que tuvimos antes del papel del español en Brasil y cómo Francia, Italia y Alemania hicieron todo lo posible para que no fuera algo obligatoria. Entonces ahí Brasil juega un papel fundamental, cosa que, digamos, es un elemento de la lusofonía positivo. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que Portugal, como Estado-nación, tiene un tratado con Inglaterra. Y ese tratado es de la época, del siglo XIII o XIV, de la Edad Media, entre el Reino de Inglaterra y el Reino de Portugal, que sigue en vigor, con el Estado-nación actual de Portugal. Entonces vemos ahí cómo Portugal también tiene sus intereses, y entonces no lo sé. Es algo que el papel que tiene el mundo luso es difícil decirlo por digamos, esa ambivalencia que vemos por una parte del Brasil, el interés que hay en Brasil a aprender español, y por otra parte el papel que juega Portugal. Que también sé que Brasil, con su presencia en los BRICS, quiere, digamos, tener su propia política internacional. Entonces yo no sé hasta qué punto le interesaría, digamos, formar parte de un proyecto que vaya más, que lo supere, al tener que jugar también con gigantes como México, en un proyecto iberófono, no lo sé. Lo que está claro que Brasil podía convertirse en un elemento muy importante de la hispanidad gracias a la difusión del español. Y gracias a las nuevas tecnologías, a los medios audiovisuales. O sea, si consiguiéramos hispanizar, utilizo el verbo hispanizar, Brasil y también Portugal, las cosas podrían cambiar. En el sentido que ellos verían la gran proximidad que hay, pero obviamente hay intereses en que esto no ocurra. Y no solamente me refiero al tratado entre Inglaterra y Portugal, que sigue en vigor, sino también la polémica que hubo con el español en Brasil. Entonces, el potencial está ahí, pero como comentábamos antes, cuando hubo esta acción conjunta de Francia, Alemania e Italia, lo único que movió ficha de una manera como pudo y de una cierta manera tibia y sin levantar mucho la voz fue España. Pero sin embargo, muchos países hispanoamericanos que son vecinos de Brasil y que tendrían que tener un interés en la promoción del español, no hablaron con el Ministerio de Asuntos Españoles para buscar una acción coordinada. Entonces, también depende de nosotros, volvemos a lo mismo, como comentaste tú, Miguel, al principio. Los discursos que inhabilitan a la hispanidad tienen un precio, y ese precio es la incapacidad de tener políticas de coordinación a nivel internacional. Sí, pues lo que está claro es que los lusos en Portugal y en Brasil, y también nosotros, pues tienen que realizar su proceso de insubordinación fundante. Eso es lo que está claro, porque mientras sigamos gobernados por las mismas élites, pues realmente no les va a interesar mucho unir el mundo hispano con el luso. No, Entonces, ujú. Sí, entonces eso explicaría por qué pues ningún país, salvo España, de manera tibia, intervino en esa decisión de prohibir el español. E incluso en el mismo Brasil, las mismas élites que gobiernan ahí, pues estuvieron de acuerdo con Francia, Italia, la ajá, fascinación que tienen por el triángulo de la modernidad. Entonces, sí, claro, es algo que tenemos que tener en cuenta, que esas élites, es lo que es la medida 3.3, la de la recreación de las escuelas hispánicas. Obviamente, si formas tus élites y tu clase dirigente en el extranjero, eso automáticamente genera una relación, digamos, privilegiada entre esas élites y los países donde se educaron. Una No, relación que puede ser hasta de subordinación, por la sí. fascinación que ejercen en el país donde te educaste y donde recibiste la educación y donde te enseñaron a pensar y a denominar las cosas. Sí, pues aquí en México, por ejemplo, la mayoría de presidentes fueron educados en universidades estadounidenses, entonces, pues yo no dudaría que, por ejemplo, los mandatarios españoles pues hayan sido educados en universidades inglesas o en universidades alemanas, igual los franceses, digo, los brasileños en universidades estadounidenses, o sea, sí, sin duda, hasta que no realicemos nuestro proceso de insubordinación,
mm, Pero vamos a seguir divididos, realmente vamos a seguir divididos. pero eso pasa por la creación de los centros de educación de excelencia. Ajá, Por la Nación 3.3, la creación de escuelas hispánicas, es decir, de crear nuestros centros de excelencia educativas basados en la tradición hispana para formar nuestras propias élites. Porque en cualquier país, en cualquier proyecto de construcción nacional o de reunificación, sí, hay que tener tus propios centros, tu propia élite formada y según tu tradición. Eso no quita aprender de los demás, que tienen muchas cosas y muy buenas, pero tienes que tener tus propios centros. Y está claro que los grandes países del mundo, los países que hacen la historia, que establecen, digamos, que escriben la historia, no dejan que sus élites estén formadas en otros países. Ya se cuidan ellos muy mucho de que la historia no se la cuenten otros. E incluso intentan contar la historia a otros, pero no van a permitir que su dirigencia esté educada en el extranjero, únicamente. O sea, pueden, en todo caso, digamos, la cosmovisión que tiene el mundo es la cosmovisión de ellos. Adulcerado, adaptada, no teniendo cosas, aprendiendo de los demás, porque hay cosas muy buenas allí fuera, pero la cosmovisión es la suya. Rusia, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, etc. vale. Sí, muchas gracias por la respuesta. Pues sí, tendremos que empezar a construir de cierta forma nuestras propias escuelas, ¿no? Hay proyectos, Miguel y Jesús, ya hay proyectos, pero Ujú, bueno, obviamente son proyectos altruistas, individuales, en Venezuela, en otros países, pero en España, pero no hay obviamente no es una política de Estado, que no está ni se le espera, por razones, por lo que estamos hablando en el programa. Sin embargo, yo creo que es importante que a lo mejor fundaciones privadas, fundaciones culturales o asociaciones se involucren en este proyecto, pero al fin y al cabo se necesita una cantidad ingente de recursos. Eso es algo que cuesta muchísimo dinero poner en marcha este proyecto, pero bueno, lo sí, así importante es. es difundir la idea y que fructifique en el futuro. Sí, bueno, un buen inicio es lo que ya está haciendo Santiago Armesía con lo del Sí, el Instituto Beatriz Galindo, que sería por como una ejemplo. especie de inicio de universidad para difundir las ideas hispanistas y pues el materialismo político, que es el marco teórico que seguimos también. Sí, Entonces, sí. sí, No, es que es un ejemplo, es verdad, en esa línea, obviamente con las limitaciones, pero tendría que haber, pues eso, que os llegara un mecenas, una fundación potente y que pusiera sobre la mesa los recursos necesarios. También la creación de laboratorios de ideas, que eso no lo hay, es otra cosa, al menos que yo conozca, no lo sé, pero no hay laboratorios de ideas desde una perspectiva hispana. Bueno, está apareciendo, pero ya hablo más de laboratorios de ideas que tengan detrás financiación, o sea, que tengan detrás bien dinero público o dinero privado que permita la utilización de poner a su disposición todo tipo de medios materiales. Eso todavía al día de hoy la hispanidad no lo tiene. es algo que en lo que tendremos que trabajar. Afortunadamente ya somos varias asociaciones mm, pues metidas en este mundo, ¿no? O sea, no solamente somos nosotros, hay muchos ya. Y nosotros estamos en el protocolo de Santa Pola, donde Sí, precisamente es un conglomerado de varias asociaciones luchando por la hispanidad. Entonces, yo creo que tu libro nos puede servir perfectamente para ir aplicando estas cosas ya dentro de nuestras asociaciones ya existentes. totalmente, Entonces, sí. Sí. No, la idea es ponerse a inspirarse, obviamente. ajá, No es que haya que hacer lo que digo yo, sino que sea una fuente de inspiración para trabajar y mejorarlo. Con la práctica, con la praxis, se vaya adaptando, mejorando y se vaya avanzando, que es lo fundamental. pues muchas gracias. Pasamos ya a la última pregunta, que esta es una pregunta más dedicada a los espectadores. Si nos podría mencionar cuáles son los generadores de contenido audiovisual en YouTube más destacados a la hora de luchar contra la leyenda negra y también que si nos puede mencionar cuáles son los escritores más destacados que luchan contra la leyenda negra, para Bueno, que pues, nuestros espectadores pues se puedan formar este, informen, o sea, que no se queden simplemente con lo que decimos nosotros, porque hay gente que sabe más que nosotros. Entonces, ¿cuáles serían aquellos que recomendaría usted? sí, bueno, me metes en un brete porque seguro que se me va a olvidar muchísima gente y no quiero que se me olvide nadie porque hay muchísima gente y además una cosa muy bonita y muy interesante es que es un proceso continuo. Cada mes aparece nueva gente en las redes, aparece un nuevo libro, aparece un nuevo divulgador, un nuevo pensador que te sorprende por la claridad
y de las ideas y la pertinencia de lo que dice. Entonces me hice una lista, a grosso modo, basándome en la película Hispanoamérica, digo, porque de esa manera vuestros seguidores, si han tenido la oportunidad de ver la película, van a poder identificar a la persona que digo, pero interesante que también hay gente que está tanto en España como en América. Entonces, bueno, vuestro paisano Zunzunegui, que me parece una persona con una capacidad de comunicación increíble, que me lo dice gente que lo ve por primera vez y se sorprende. Tengo que decir que en España, desde que se publicó la película, no para de dar conferencias. O sea, incluso salió, lo podéis encontrar en YouTube, el BBVA, que me parece que también es un banco español que está en México, lo invitó a dar una conferencia. Y bueno, se gana el público. Marcelo Gullo, por supuesto, es otra persona con su trilogía fantástica que ha abierto los ojos a muchas personas y un ejemplo de una persona, digamos, hombre, no sé si se lo ha hecho él solo, pero ha estado, me parece que no tiene mucha ayuda, digamos, de la editorial y está él ahí abriéndose camino y bueno, llegando a muchísima gente. Y es otra persona que en España tiene una popularidad inmensa y que sus libros se venden, a pesar de, digamos, que está navegando contra corriente. El venezolano Carlos Leáñez, Muñoz, también sale en la película, es una persona que lo conozco personalmente, su capacidad de comunicación y de diseccionar las ideas es fascinante, es un cerebro privilegiado que tenemos y que hay que darle a esta gente, hay que darle, como se dice coloquialmente, cancha, es decir, hay que darles visibilidad para que lleguen al mayor número de personas posibles. Hemos hablado de México, Argentina, Venezuela y también Perú. Ahí el nombre Rafael, no me acuerdo el apellido, es Capitán Perú. Es otro youtubero también que ha venido a España y que es una persona también que tiene una capacidad de comunicación y un conocimiento digamos, de la historia de Hispanoamérica, sobre todo de Perú, fascinante, increíble, y que te das cuenta cuando habla lo que significó digamos, la llegada de España y después el proceso de hispanización en toda América, al buscar ese mestizaje o esa unión entre los dos mundos. Entonces, me parece muy interesante porque él es peruano y vamos viendo diferentes países con diferentes tradiciones, si quieres decirlo. Tenemos México, tenemos Perú, tenemos Argentina, tenemos Venezuela. Y después ya viendo la península hay muchos, pero bueno, obviamente me gustaría hablar de Santiago Armesilla también, que lo sigo, me parece una persona también muy brillante en España, que está haciendo una tarea muy, muy efectiva de llegar al gran público, porque ahora hay un programa de televisión Demos, correcto, que llegas a muchísimas personas que obviamente por razones X o Z desconocen lo que es la hispanidad o lo que es la iberofonía, lo que es la leyenda negra, pero en cambio el hecho que está ahí le va a permitir llegar a muchísima gente. También Paloma Pájaro, Paloma Hernández, que es una youtuber española, es la que me prologó el libro, y cierro con ella porque me parece que es una persona muy brillante, que se comunica de una manera muy sencilla y que también está remando contra corriente, y lo mismo. Todas estas personas, corregidme si me equivoco, pero Zunzunegui no me parece que sea una persona que esté disfrutando las miles del poder, y son todas estas personas que están remando contra corriente. Entonces, claro, sí. Un valor enorme. Y recomiendo sus libros, obviamente la trilogía El Jesús sacó Madre Patria, que es un libro buenísimo, obviamente, bueno, tengo que decir que la Escuela Filosófica de Oviedo también es una fuente muy, muy pertinente para armar de argumentos. Gustavo Bueno Padre, con España frente a Europa, pero hay una cantidad de discípulos, y lo bueno de las redes sociales es que está todo ahí. Te vas a YouTube, te vas a la página web de la Fundación y tienes ahí todos los materiales, tanto audiovisuales como escritos. También no quiero olvidarme de María Roca Barea, que aunque lleva un tiempo, digamos, sin estar en la esfera pública, sus dos libros, Fracasología y Hiperofobia y Leyenda Negra, son de obligada lectura para cualquier persona que quiera comprender lo que significa Leyenda Negra y los efectos que tiene. Y bueno, yo un poquitín son Iván Vélez también, que es una persona que me parece muy brillante, Pedro Insua. Estos Pedro Insua y Iván Vélez son españoles, también son discípulos de Gustavo Bueno. Son gente muy brillante y que dan la batalla también. Y lo fundamental es que estas personas lleguen al gran público y que consigan llegar a muchas personas que, como yo, sabía que pasaba algo, pero no comprendía el qué. Entonces es fundamental que se caigan del caballo y que comprendan lo que está pasando. Yo creo que con esto, seguro que me he olvidado de muchas personas. No, pero lo que pasa es que estaríamos aquí entonces otras 2 horas recitando nombres y hablando de sus obras, pero yo creo que esto es
con ellos también lo interesante es que ellos hacen entrevistas con otros divulgadores o pensadores hispanos. Entonces, a través de ellos es muy fácil llegar a otras personas que no las he citado, pero que están actuando, están ofreciendo grandes contenidos, llegando a mucha gente también, y eso es fundamental. Muchas gracias. Excelente. Sí, yo de hecho recomiendo también mucho a este Eric G. Cárdenas. Ah, Eric Cárdenas, se me olvidaba, vuestro Sí, paisano. Sí. que no lo mencionaste. Él también es mexicano, de hecho. Sí. Me entrevistó, de Y hecho, fueron las primeras entrevistas que me hizo. Y mira, tienes sí, razón, no lo había puesto en la lista, pero Eric Cárdenas es otra persona también que empezó, yo me acuerdo cuando empezó, tenía miles de seguidores y ahora ya es una persona consolidada y bueno, sí. muy brillante. Entonces, También México muy, también ofrece, vemos con Zunzunegui, con el maestro Cárdenas, como ofrece grandes contribuciones a la hispanidad. sí, vamos. Y eso es lo importante también para que, pues, que la gente vea que no es un simple movimiento de españoles, o sea, No, al contrario, sois vosotros sí, que o sea, venís a, es de todos. no, pero vosotros tenéis bueno, cuando digo, vosotros digo, no solamente Hispanoamérica, particularmente México, tenéis el potencial de llegar ahí. Nosotros en España tenemos un problema demográfico muy gordo, muy importante, gracias a la llegada de muchos hispanoamericanos. Estamos un poco cumpliendo con los mínimos, pero hay un problema muy serio. Entonces, el futuro está ahí, está en Hispanoamérica, y particularmente en México con la relación privilegiada con los Estados Unidos, que no sé cómo acabará eso, pero ahí hay un proceso, digamos, de simbiosis, sobre todo en el suroeste, entre México y unos Estados Unidos más hispanos, que bueno, quién sabe si a lo mejor con el tiempo los Estados Unidos reconoce su doble identidad anglosajona e hispana. Que bueno, Pues, es algo que habrá que esperar. sí, pues muchas gracias por todo. Em, También pueden comprar el libro de David Fernández aquí, en este link, que si se meten a ese link los lleva a Amazon para comprar la versión digital, que es la versión más barata si se encuentran en México, aunque también pueden comprar la versión física, solamente que es importado según estuve viendo, De pero Estados como... Unidos, me parece, sí. Ujú, De sí, Estados Unidos. Entonces, más cara, no sé, bueno, si tenéis hay que pagar aranceles, no lo sé, pero sí, viene a Estados Unidos. sí. Entonces, por si les interesa a los espectadores, sí, comprar el libro, y que así puedan leer y puedan tener una cierta guía de acción, saber qué hacer para luchar contra la leyenda negra, porque yo creo que lo fundamental primero es formarse. Primero hay que ponerse a estudiar la verdadera historia de la iberofonía. Y después ya uno que ya está bien estudiado, ahora sí, ¿cómo aplicas ese conocimiento? Y yo creo que el libro de David Fernández es perfecto. Es perfecto para empezar a ver, pues a ver qué puedo hacer, ¿no? Para combatir todo esto ahora ya con el conocimiento que ya tengo. También se pueden unir a Vanguardia Mexicana si son mexicanos y nos están viendo, si tienen De ambos la lados de la frontera. ciudadanía mexicana. Sí, aquí, en el link que está aquí abajo, aquí se pueden unir también. Mandan mensaje al correo que aparece ahí y luego les decimos cuáles son los pasos a seguir. Y sin nada más que agregar, no sé si tengan algunas palabras finales antes de acabar. Bueno, pues una cosita, lo que dijiste, organizarte, porque yo creo que formarse está muy bien, actuar, pero yo creo que la acción sería mucho más potente si se organiza. O sea, si no es únicamente uno solo, sino te organizas con un grupo, no tienen que ser miles de personas. Yo parto también desde el principio de las minorías activas, lo cito en el libro de lo que dijo el Papa Benito XVI, que las minorías activas será el futuro. Entonces, con un grupo organizado, determinado y activo, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, lo que Así animo a es. la gente es a un poquitín a formarte, que dijiste tú, formarte, organizarte, actuar. Y quisiera entonces acabar, ya acabó el libro, la entrevista, y acabo el libro con unas estrofas de una canción de un grupo español de los 80, Los Ilegales, me parece que pegaron en México también en su época, que dice que resume muy bien el espíritu del libro y que quiero apelar a vuestros oyentes y al lector a que piensen esta estrofa y pase la acción. Y dice así: tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Entonces yo creo que animo a todas las personas que vean el vídeo que, que pongan en práctica la estrofa de esta canción, que lean el libro. Tengo un canal de Instagram que estoy intentando crear una comunidad, se llama Jaque Mate la Leyenda Negra. O sea, aunque vayas a Instagram y pongas Jaque Mate, automáticamente te sale, donde voy comentando, voy subiendo fotografías, recomendando libros,
también comentando secciones del libro y un poco bueno, llegar a cuanta más gente posible. Y nada, y muchísimas gracias a Vanguardia Mexicana por vuestra invitación. Encantado de haber estado aquí con vosotros. Muy animado viendo que hay gente que ha estado comentando a una hora intempestiva, o sea, sobre un tema que a priori no tendría que interesar a mucha gente. Y nada, y seguimos ahí, seguimos en la brecha y ser consciente de que el viento de la historia está sobre nuestro favor. Y hay que seguir así. Y me despido de la audiencia y de todos vosotros. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta la próxima, camaradas. Nos vemos. ¿Tienes algo que decir tú, Jesús? No, muchas gracias, David. Muchas gracias, Miguel. Aprendimos mucho ahora y de verdad si pueden comprar el libro de David, es importante para todos los mexicanos darnos cuenta que es verdaderamente ser mexicanos. Y es todo. Gracias a todos por vernos. Hasta luego. Hasta luego.